Evangelio que tú has dejado en toda la Escritura. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria, te damos la honra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en este tiempo, con la gracia, la revelación, la sabiduría, todo aquello que viene de ti, Señor del cielo, para que podamos encontrarnos, Señor, con el Evangelio que tú nos has dado. Oramos, Señor, poniendo delante de ti, Padre, nuestras vidas, y oramos por la evangelización mundial, Señor, para que suceda en nuestros días, Padre, aún en medio de esas circunstancias que estamos viviendo. Oramos, Señor, para que tu gracia esté con cada uno de nosotros, Padre, y que podamos cumplir tu voluntad sobre la tierra, y que podamos ver, Señor, con nuestros ojos el retorno de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Pongo todo esto delante de ti, Señor del cielo. Levanta los obreros que se necesitan en este tiempo, Padre. Envía a esos obreros, porque la mies es mucha, y los obreros son pocos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú eres el Señor de la mies, así que te pedimos que levantes a esos obreros, Señor, con el Evangelio que está en tu palabra, con ese Evangelio que nos ha sido revelado. Oramos todos, Señor, y bendecimos la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que está en esta plataforma, Padre. Bendice sus vidas, Señor del cielo, y que podamos tener la fe correcta que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oramos todo. Amén y amén. Amén. Quiero entonces empezar diciendo que si vemos el mundo, hoy estamos en un tiempo donde han sucedido muchas cosas, y esto no es algo que la Escritura no nos diga. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos, y yo creo que hemos llegado a esos tiempos peligrosos. Estamos en tiempos muy peligrosos, y en medio de esos tiempos la palabra del Señor describe cómo será la gente. Hoy las personas no quieren encontrarse con Dios. No les interesa el mensaje del Evangelio, y aunque tienen muchos problemas, aunque tienen muchas circunstancias, en realidad a las personas no les interesa encontrarse con Dios. Ellos quieren escuchar lo que les gusta oír solamente, y muchos se esfuerzan por hacer eso, para escuchar lo que les gusta oír, pero terminan rechazando la verdad y siguen los mitos, como dice la Escritura, ¿verdad? Así es la generación de esta época. Así que si en algún momento la Biblia se refería a estos tiempos peligrosos, yo creo que ya estamos en esos tiempos peligrosos, y tenemos que ser sabios nosotros para poder entender también este tiempo. La gente de hoy, usted puede darse cuenta que ellos anhelan la bendición de Dios, quieren ser bendecidos, así lo dicen cada día, yo quiero ser bendecido, pero no tienen la menor intención de encontrarse con Dios. Es porque no han entendido el Evangelio, y aunque quieren la bendición de Dios, no quieren encontrarse con el Dios de la bendición. Es por eso que la gente vive a una religión muchas veces, y otras veces pues vive otro tipo de circunstancias, pero no el Evangelio. Así que es necesario que sigamos predicando este Evangelio de la Biblia, que Jesús, el Cristo, es el Mesías, el que fue prometido desde Génesis 3:15. Así que les invito a que revisemos la Biblia en este momento, a que vayamos a la palabra y nos encontremos con esa promesa del Mesías Cristo, porque solo esto es la respuesta al problema fundamental de toda la raza humana, y también a todos los problemas de esta vida. Es que con el Evangelio se resuelve el problema espiritual, y eso lo tenemos muy claro. Pero no solamente el problema espiritual, es que se resuelven todos, absolutamente todos los demás problemas, quedan resueltos. Y esa debe ser nuestra fe. Oro para que de verdad ustedes puedan cobrar vida a través de la Escritura, a través de la palabra, y que puedan darse cuenta de que sus problemas, en realidad, los problemas de esta vida, ya no son un problema, aunque están ahí, ya no son un problema que nos pueda destruir, ya no nos pueden derrotar, ya no nos pueden mantener como antes cuando no entendíamos el Evangelio. Ahora hemos entendido que Jesús, el Cristo, lo consumó todo en la cruz y en la resurrección. Entonces vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. 2 Timoteo 4, verso 1 al 4, y dice de la manera siguiente: en presencia de Dios y de Jesús Cristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero detenerme, en esta exhortación que el apóstol Pablo le está dando a su hijo espiritual Timoteo.
y le dice que en presencia de ese Dios todopoderoso y de Jesús el Cristo, quien un día va a regresar y va a establecer su reino, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: te pido encarecidamente una cosa, te pido esto: predica la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, pero rechazarán la verdad y se irán tras los mitos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que hay que predicar la palabra de Dios, que hay que predicar esta palabra, y que Timoteo debe estar preparado para predicar esta palabra. No otra cosa, no otro mensaje, sino el Evangelio que está en toda la Biblia. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: predica la palabra, no te enfoques en otra cosa, sino que predica esta palabra y mantente preparado, ya sea el tiempo o no el tiempo oportuno. Tal vez no tengas que hacerlo de esta manera hoy, pero mantente preparado. Hay que predicar la palabra. Hoy podemos ver cómo la iglesia ha perdido este evangelio. En realidad, se ha oscurecido el mensaje del evangelio en las iglesias. Y Pablo le exhorta a Timoteo a no perder el evangelio, a predicar la palabra, a predicar el evangelio. Y en realidad Pablo está hablando de este tiempo. La gente ya no seguirá la palabra de Dios, ya no querrá oír el evangelio, sino que van a seguir sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, pero van a rechazar la verdad y seguirán tras los mitos. En realidad, a la gente hoy le gusta que le cuenten anécdotas, que le cuenten historias, que le hagan unas analogías o comparaciones, pero no les gusta que les hablen de la Biblia. ¿Por qué razón? Es que el evangelio siempre va a confrontar la vida del ser humano, y es por eso que el ser humano no quiere oír lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo le da este mensaje a Timoteo. En 2 Timoteo, todo son 4 capítulos que usted puede leer. ¿Y cuál es el mensaje de 2 Timoteo? En primer lugar, Pablo está en la cárcel y está escribiendo esta segunda epístola de Timoteo. Está preso en Roma, y no es que Pablo esté disfrutando una buena vida, no es que Pablo esté en un momento de mucha bonanza, ni siquiera un momento con mucha expectativa. El apóstol Pablo está pasando uno de los peores momentos de su vida, pero está ahí encerrado en la cárcel, y el apóstol Pablo desde esta cárcel escribe esta carta de 2 de Timoteo. Pablo sabe que cualquiera de esos días, Pablo va a morir. Pablo va a morir en cualquier momento, va a ser sacrificado en cualquiera de esos días. Pablo lo sabe, pero está escribiendo 2 Timoteo. Está escribiendo estos 4 capítulos de 2 Timoteo para exhortar a Timoteo, para decirle: predica la palabra. Pablo sabe que ha llegado el momento final de su vida, pero Pablo tiene claro que el evangelio es lo más grande que Dios le ha revelado. Así que le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, van a venir tiempos peligrosos, por eso debes predicar la palabra, debes predicar este evangelio. En realidad, nosotros hoy estamos en estos tiempos peligrosos y tenemos que ir a la Escritura y encontrar este mensaje de la Biblia, el cual Pablo exhorta a Timoteo diciéndole: predica la palabra. Eso es lo primero que Pablo le dice a Timoteo: no te desvíes de esta palabra, predica esta palabra, no importa lo que suceda, predica esta palabra. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 y 16, le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación como un obrero aprobado, dice otra versión. Sé un buen obrero,
alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, que explica correctamente la palabra de verdad. El verso número 16 de 2 Timoteo 2 dice: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Pablo no solamente le está diciendo a Timoteo: predica la palabra, predica el evangelio, tienes que predicar esta palabra, sino que también le dice ahora: explica correctamente la palabra de verdad. Tienes que explicar correctamente la palabra de verdad. Así que debes predicar la palabra, debes predicar el evangelio, pero lo debes hacer correctamente. Debes explicar correctamente lo que esa palabra de verdad está diciendo al mundo. Debes explicarlo muy claramente. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esfuérzate. Hay que esforzarse para eso. Hay que esforzarse para poder presentarse como un obrero aprobado delante de Dios, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y para eso hay que ir a la Biblia, hay que buscar el evangelio, hay que encontrarnos con el Cristo en toda la Escritura. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: debes predicar la palabra, pero debes explicar correctamente la palabra de verdad. No se trata solamente de predicar. No se trata solamente de hablar de la Biblia. Hay que explicar correctamente la verdad de toda la Biblia. Así que ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Solamente tenían los rollos, las escrituras. Y desde ahí donde Pablo le está diciendo a Timoteo: debes predicar la palabra, pero también debes explicar correctamente la palabra de verdad. Debes esforzarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que puede dar la palabra de verdad de manera correcta. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Debemos predicar el evangelio, pero debemos hacerlo correctamente, explicando toda la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y ellos solo tenían las escrituras. Así que debemos ir a toda la escritura y encontrarlo con el evangelio. Hoy estoy hablando de 2 Timoteo. Esta epístola que Pablo le escribe a Timoteo, y podemos ver cómo en toda la epístola, en verdad, Pablo está hablando del evangelio. Así que hoy se necesitan obreros aprobados, que tengan claro el evangelio y que lo expliquen correctamente. Oro para que Dios nos dé su gracia, oro para que el Señor nos dé su sabiduría, que nos dé su entendimiento, que nos dé su iluminación, que nos dé su gracia, para que podamos de verdad ser obreros aprobados delante de Dios, que podamos predicar la palabra, pero que lo podamos hacer correctamente. Así que esto es las dos primeras cosas que Pablo le pide a Timoteo: predica la palabra y explica correctamente la palabra de verdad, y no te metas en esas conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Es decir, no te enroles en eso, no te distraigas en eso, no te quedes en eso, no te involucres en eso, porque estas conversaciones son inútiles y además son necias y además solo producen mundanalidad en tu vida. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que de verdad, entrar a discusiones por el evangelio, discusiones necias, discusiones inútiles, no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Pablo se lo está diciendo acá a Timoteo. Y no podemos dejar afuera esta palabra, no podemos dejar afuera este texto. Tenemos que entender que el Señor dejó este texto para nosotros, para que lo apliquemos también a nuestra vida. Debemos explicar correctamente entonces la palabra de verdad, sin tener que meternos a discusiones necias, a discusiones inútiles, que solamente conducen a una vida mundana cada vez más. Entonces, debemos entender este mensaje. Luego, Pablo le dice a Timoteo la tercera cosa. La primera fue: predica la palabra. La segunda es: explica correctamente la palabra de verdad. Y la tercera: enseña la palabra. Enseña la palabra. Debes enseñar la palabra. Según Timoteo 2, versículo 23 al 26 dice: te repito, no te metas en discusiones necias,
y sin sentido, que solo inician pleitos. Y Pablo empieza acá nuevamente diciéndole a Timoteo, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. No te metas en eso. Mire el consejo del apóstol Pablo, no te metas en eso. Y luego le dice en el verso 24, un siervo del Señor no debe andar peleando. Un siervo aprobado del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. Debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Enseña la palabra, instruye con ternura, instruye con amor, instruye con paciencia a aquellos que se oponen. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Enseña la palabra, pero le dice cómo lo debe hacer. Lo debe hacer como un siervo que no anda peleando, sino que es bondadoso y es capaz de enseñar y es paciente con los demás, y también puede instruir con ternura a los que se oponen, porque debe tener claro en su corazón que es Dios el que salva y que tal vez Dios les cambie el corazón y les permita arrepentimiento, y entonces aprendan la verdad, y entonces ellos entrarán en razón y van a escapar de la trampa del diablo, pues Satanás los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Entonces, ¿cómo debemos enseñar la palabra? ¿Cómo debemos enseñar la Escritura? ¿Cómo debemos enseñar el Evangelio? Aquí lo dice claramente, de manera paciente. Debemos ser capaces de enseñar a otros, aun aquellos que son personas difíciles. Debemos tener paciencia y además debemos amar con ese amor que Dios nos amó, y entonces podemos amarlo y darles el Evangelio. Tal vez Dios los salve. El apóstol Pablo dice, yo me hice judío con el judío, y me hice gentil con el gentil, y me hice publicano con el publicano, con tal de ganar a alguno para Cristo. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Luego le dijo, explica correctamente la verdad. Y tercero le dijo, enseña la palabra. Enseña la palabra. Así que estas tres cosas deben estar en nosotros. Debemos predicar la palabra, pero debemos explicar correctamente esa palabra, la verdad, el Evangelio. Y además de eso, debemos enseñar con mansedumbre, con bondad, con paciencia, con amor este Evangelio. Tal vez Dios alcance a alguien. Yo me encuentro con gente que de verdad la primera vez no entiende el Evangelio, pero no por eso lo tengo que dejar, no por eso lo tengo que desechar. Tal vez Dios tenga misericordia de él o de ella. Debo seguir predicando el Evangelio. Cuando comencé a predicar el Evangelio en la iglesia, yo veía el rostro de la gente, y el rostro de la gente me decía que ellos no estaban entendiendo nada. Entonces invité a un estudio el día jueves en la noche, y vinieron 8 personas. Bueno, de más o menos 500 personas vinieron 8. Así de grande fue el discipulado que empecé. Así de grande, con 8 personas. Y eran 500 en la iglesia el día domingo, y vinieron 8. Y entonces yo estaba un poco decepcionado, porque si haces una regla de 3, sabes qué porcentaje te vino. Y vinieron 8 de 500 que llegaban el domingo. Pero estos 8, aún estos 8, cuando yo les compartía el mensaje, no lo entendían. Y se quedaban en blanco. Y no podían entender el Evangelio. Entonces de verdad yo tuve que seguir enseñando. Y yo dije, no importa, yo voy a seguir enseñando el Evangelio. Voy a seguir hablando de que Jesús es el Cristo, y mostrando desde las Escrituras que ese es el Evangelio. Así que no me detuve y seguí. Claro, ahora Dios ha levantado muchos discípulos en Guatemala. Pero antes era de verdad un poco decepcionante ver a aquellos que no podían entender el Evangelio. Es que se necesitan siervos para el Evangelio. Hay que orar a Dios para que Él levante a esos siervos, a esos obreros para la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y el siervo, en realidad, el siervo aprobado,
Así como dice Pablo a Timoteo, como un obrero aprobado, como un siervo aprobado. Es alguien que primero no anda peleando con nadie. Sencillamente anda presentando el Evangelio, anda dando el Evangelio. Donde se pueda dar el Evangelio, donde se permita dar el Evangelio, este siervo, este obrero aprobado debe dar el Evangelio. No peleando con nadie. No nos mandó Dios a pelear con la gente. No nos mandó Dios a pelear con iglesia, no, o con nuestros hermanos. Sencillamente somos sembradores del Evangelio. Así que un siervo, un obrero aprobado, no debe andar peleando. Segundo, es capaz de enseñar el Evangelio a otros y lo debe hacer con paciencia. Así que aunque no mires a nadie levantarse con el Evangelio que estás predicando, sigue predicando el Evangelio. Aunque no veas que nadie reaccione, sigue predicando el Evangelio. Dios hará su obra en su tiempo, en su momento. Siempre pongo el ejemplo de la papa, ¿verdad? La papa, cuando usted cose papas, la forma para saber cuándo la papa ya está cocida es cuando un tenedor o un cuchillo le entra a la papa y no cuesta, entra suavemente a la papa. Y entonces usted se da cuenta que la papa ya está cocida. Igual es con el Evangelio. Hay que meter el cuchillo, hay que meter el tenedor y ver cómo reacciona la papa. Si es una papa que no está cocida, que no es en el tiempo de Dios, no va a recibir nada, no va a reaccionar. Pero si la papa está preparada, si la persona ya está preparada, el Evangelio va a entrar porque esa es la obra de Dios. Entonces, un obrero aprobado es capaz de enseñar el Evangelio a otro y lo hará con paciencia y se va a gozar porque él sabe que lo hace para el Señor. Además de eso, instruye o enseña a los que se oponen a la verdad. Entonces, es alguien que puede instruir o que puede enseñar. Mire, esto es lo que la Biblia dice. No es ponernos a pelear el uno con el otro. No es ponernos a discutir con el hermano, sino que debemos instruir, debemos enseñar a los que se oponen a la verdad. Debemos explicarles lo que el Señor nos ha permitido a nosotros entender desde la palabra. Entonces, un obrero aprobado busca ayudar a nosotros para que sean salvos con el Evangelio de la Biblia. Al final, para eso está aquí en la tierra. Él es un obrero aprobado para la evangelización mundial. Es un obrero aprobado para compartir el Evangelio y no otro mensaje. De verdad, tenemos que pensar qué fue lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Recordemos que Pablo está a punto de partir, pero ¿de qué palabra habla Pablo? ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo cuando le dice predica la palabra, enseña la palabra, expone claramente la palabra? ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿De qué palabra? Era del Antiguo Testamento, era de las Escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo que debe ir a las Escrituras y que desde ahí debe predicar el Evangelio, que debe enseñar el Evangelio y que lo debe hacer correctamente al momento de explicarlo. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 8 al 10 dice de la manera siguiente: siempre recuerda, y aquí está el mensaje de Pablo, ¿de qué palabra hablaba Pablo? ¿De qué evangelio estaba hablando Pablo? ¿Qué es eso que Pablo le dice a Timoteo? Predica esta palabra. Y le dice, siempre recuerda que Jesús Cristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Segunda Timoteo 2:8, entonces nos está diciendo de qué le hablaba Pablo a Timoteo, de qué palabra está hablando Pablo a Timoteo, de qué le está hablando. Siempre recuerda, nunca olvide, ten presente siempre que Jesús Cristo descendió del rey David, pero fue levantado de los muertos, y esta es la buena noticia que yo predico, dice Pablo. Entonces, ¿de qué predicaba Pablo? ¿De qué le está diciendo a Timoteo que predique? De esta buena noticia. ¿De cuál buena noticia? De este Jesús Cristo, que vino a cumplir la obra del Mesías, del Cristo. Por eso dice en la primera parte que Jesús Cristo descendió del rey David. Descendió del rey David. Es decir, vino ese Mesías, vino ese Cristo y murió en la cruz. Él vino a cumplir las profecías de las Escrituras.
Eso es lo que dice cuando dice descendiente del rey David. Es como la escritura dice, como la profecía enseña. Así vino ese Jesús Cristo que descendió del rey David. Pero no solamente eso, sino que la segunda parte dice, fue levantado de los muertos. Es decir, aunque murió en una cruz, fue levantado entre los muertos. Es decir, la resurrección se cumplió en él. No solamente la cruz, sino que también la resurrección. Pablo le está diciendo a Timoteo acá que ese Jesús, quien es el Cristo, es en realidad el que vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento en la cruz y la resurrección. Este es el mensaje. Y le dice contundentemente, esta es la buena noticia que yo predico. No predicaba otra cosa. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que debe predicar esta buena noticia. Versículo número 9 de 2 Timoteo 2. Debido a que predico esta buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Que Jesús es el Cristo, el que vino en carne, descendió de David y murió en una cruz, pero fue levantado por Dios de entre los muertos. Debido a que predico esa buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Estoy sufriendo por causa de ese mensaje. Estoy sufriendo por causa de esta buena noticia. Estoy sufriendo y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Aunque yo esté encadenado, la palabra de Dios no puede ser encadenada. Hoy estamos en una pandemia. Y aunque el mundo está sometido a una pandemia y a una limitación de movilización, la palabra de Dios no está sometida a la pandemia. La palabra de Dios sigue corriendo. La evangelización mundial sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede detener. La palabra de Dios debe seguir siendo predicada. Por eso estoy dispuesto, dice Pablo, a soportar cualquier cosa, si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. O sea, yo estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, dice Pablo. No importa, yo estoy dispuesto si esto significa que Dios va a salvar a alguien. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, esto es lo que debes predicar, esta es la palabra que debes predicar, esta es la palabra que debes enseñar, esta es la palabra que debes creer correctamente y explicar correctamente, porque esta es la verdad. Yo estoy dispuesto, le dice Pablo, a soportar cualquier cosa con tal de que alguien sea salvo con este mensaje, con esta palabra, con este evangelio. Pablo entonces habla del evangelio de Jesús, el Mesías, el Cristo, que había venido y que había sido crucificado en una cruz. Y Pablo le está hablando a Timoteo de ese mensaje, de ese Jesús, Cristo, descendiente del rey David, que fue levantado de los muertos, y que esta es la buena noticia que yo predico, le dice Pablo a Timoteo. Así que estoy dispuesto a soportar todo, con tal de que esto sirva para la salvación a los que Dios ha elegido. No importa lo que tenga que pasar por causa del evangelio. Pablo predicaba que Jesús es el Cristo, y debido a ese evangelio, él estaba dispuesto a soportar todo. Debemos entonces entender esto. Debemos preparar nuestra vida para eso. Toda nuestra vida debe servir para eso, para la predicación del evangelio, para la enseñanza del evangelio, para la explicación del evangelio de manera correcta, así como lo dice la escritura. Entonces, la buena noticia que Pablo predicó es la misma que nosotros tenemos que predicar ahora. 2 Timoteo 1, versículos 9 al 11. Recuérdense que estoy haciendo un resumen de 2 Timoteo y quiero ir al capítulo 1, versículos 9 al 11. Y dice, Pablo dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, por medio del evangelio, dice otra versión. Y Dios me eligió para que sea predicador
apóstol y maestro de esa buena noticia. Pablo había entendido para qué había venido a la tierra, y era por la buena noticia que él tenía que predicar. Y él en este pasaje en realidad hace un resumen del Evangelio. Empieza diciendo que Dios nos salvó, que es Dios quien salva, que no son los hombres, sino que es Dios, que no es el esfuerzo humano, sino que es Dios quien nos salvó, y que es Dios quien nos llamó para vivir una vida santa. Y esta vida santa no depende de nosotros, sino de la santidad de Dios. De la santidad de Dios es Cristo Jesús. Por la santidad de Cristo es que yo soy santo. No es por lo que yo haga que soy santo. No, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que soy santo. Entonces, él dice, no lo hizo porque lo mereciéramos. Es decir, no es por mi esfuerzo humano, es por gracia de Dios, que Dios nos salvó y nos dio santidad. Era porque Él así lo había establecido en su plan desde antes del comienzo del tiempo. ¿Y por qué Dios hizo esto? Para mostrarnos su gracia por medio de Jesús el Cristo. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente. Es decir, Él estableció un plan, pero ahora para nosotros es algo evidente, es algo contundente, es algo que hemos visto. Ahora es evidente mediante la venida de Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Y entonces Él vino y destruyó el poder de la muerte. Destruyó el poder de la muerte. Es decir, vino a darnos vida. Él destruyó a Satanás. Destruyó el poder de la muerte. Pero no solamente eso, sino que dice, e iluminó el camino a la vida. Nos encendió la luz. Pudimos tener claridad porque no conocíamos el camino de la vida, pero Él vino como el verdadero profeta y entonces Él iluminó el camino de la vida. Él es el verdadero profeta que nos iluminó el camino a la vida, y también es el verdadero rey que ya destruyó el poder de la muerte. Podemos ver entonces que Él nos abrió el camino a la inmortalidad. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del Evangelio, por medio de esta buena noticia. Y Pablo termina diciendo en el verso 11, y Dios me eligió. No es algo que yo haya determinado, sino que Dios me eligió para que sea predicador, para que sea apóstol y para que sea maestro de esta buena noticia. Así que soy un predicador. ¿De qué debo predicar? De Jesús como el Cristo. Entonces si soy un apóstol, ¿de qué debo enseñar? ¿Cuál es la doctrina que debo enseñar? Es Jesús como el Cristo. Y si soy un maestro, entonces, ¿qué es lo que yo debo transmitir? Es Jesús como el Cristo, el Evangelio. Así que no importa si soy profeta, si soy maestro, si soy pastor, o soy apóstol, o soy evangelista, no importa. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. No hay otro mensaje. Es el Evangelio, es la buena noticia. No importa la función que yo tenga dentro del cuerpo de Cristo. El mensaje sigue siendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es la evangelización. Por eso, en 2 Timoteo 4:5, podemos leer como Pablo le dice a Timoteo: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Cumple tu deber de evangelista. Cumple el ministerio de evangelista, le dice en otra versión. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dedícate a la evangelización. Dedícate a compartir con otros este evangelio. Cumple tu tarea de evangelista. Cumple tu ministerio. Cúmplelo. Para eso estamos acá. Esto es el ministerio que Dios nos ha dejado, reconciliar al mundo con Dios. Así que la evangelización de verdad es el ministerio por el cual Dios nos tiene sobre la tierra todavía. Claro que podemos ayudar a la gente
Claro que podemos ayudar al que no tiene, claro que lo podemos hacer, pero de verdad Dios anhela que suceda la evangelización mundial. Esa es su voluntad, ese es su deseo, es el anhelo de Dios, es la voluntad de Dios que suceda la evangelización mundial. Esta versión dice, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que hay que hacer la evangelización mundial. En 2 Timoteo 1:8. 2 Timoteo 1:8 dice de la manera siguiente: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí. No te avergüences de mí, que por su causa soy prisionero. Es decir, no tengas temor de dar testimonio del Evangelio. Y no te avergüences de que yo estoy en las cadenas. No te avergüences de que yo estoy prisionero acá. No tengas temor de eso y no tengas vergüenza de eso. Al contrario, le dice Pablo, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Debes aprender a soportar los sufrimientos por este Evangelio. Así que no te avergüences de que yo estoy preso, le dice Pablo. Dedícate a la evangelización. Somos llamados a cumplir la obra del evangelista entonces. Somos llamados a cumplir la evangelización mundial. De verdad, no hay evangelistas sin recompensa. Es que Dios ya tiene una recompensa. Incluso aquellos que nos puedan dar un vaso de agua, dice la Biblia, que recibirán recompensa. Hay una recompensa del evangelista. Y entonces somos llamados por Dios a cumplir esta obra de la evangelización mundial. Para eso nos revelaron el Evangelio. No para otra cosa, sino para que el mundo reconozca o tenga testimonio de que Jesús es el Cristo. Mis amados hermanos, la evangelización mundial está ocurriendo con nuestra vida, en nuestros días. No es algo que va a pasar. La evangelización mundial no es algo del futuro. No, la evangelización mundial ya está pasando, ya está sucediendo. Y está sucediendo con nuestras vidas. Y está sucediendo en nuestros días. Así que tenemos que darnos cuenta. Abramos nuestros ojos y veamos los campos que ya están blancos. Y démonos cuenta lo que Dios está haciendo. Cómo Dios en medio de esta pandemia de verdad está haciendo que el evangelio siga corriendo. Cómo es que su palabra no está encadenada. Cómo es que su palabra no se ha detenido. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y entender por medio de la fe lo que Dios está haciendo. Es que la evangelización mundial está ocurriendo. El retorno de Cristo se está preparando. Y yo anhelo verlo regresar en mis días. Estamos preparando el retorno de Cristo. Entonces, no estamos corriendo por correr. No estamos dando golpes al aire. No es que hagamos algo solo por hacerlo. No estamos invirtiendo nuestra vida de esa manera. No, yo de verdad cuando doy un tema, de verdad lo doy como que si tuviera miles de personas frente a mí. Aunque solo tengo a una aquí frente a mí. Y ustedes están en las pantallas, pero yo estoy dando este mensaje al mundo y alguien lo va a escuchar, alguien lo va a recibir. Y yo no sé lo que Dios va a hacer. Lo que yo sé es que Dios enviará su palabra a hacer lo que tiene que hacer y entonces lo demás es de Dios. Yo solo cumplo mi ministerio. Yo solo doy la palabra. Soy el mensajero de Dios. Soy el sembrador de esta semilla llamada evangelio. Dios es quien da el crecimiento. Así que debemos correr con esta mentalidad. No debemos pensar en que nos tenemos que estructurar. No, tenemos que pensar que debemos correr con esta mentalidad. Dios está haciendo su obra y la seguirá haciendo a pesar de nosotros, a pesar de los otros. Dios seguirá haciendo su obra. Así que Pablo le dice a Timoteo, no te involucres en discusiones necias, deja que los otros hagan, pero Dios seguirá haciendo su obra. Tú dedícate a la evangelización. Debemos soportar sufrimientos por el evangelio, claro que sí. A veces es necesario, a veces Dios lo permite, a veces en realidad hay que pasar momentos difíciles por el evangelio, pero eso en realidad es momentáneo y pasa. Así que debemos estar dispuestos a cumplir la obra
del evangelista en este tiempo. ¿Hasta dónde Pablo vivió con esta fe? ¿Hasta dónde es que Pablo llegó con esta fe del evangelio? Esta fe de la cual él está hablando a Timoteo. ¿Hasta dónde es que Pablo llegó? Debemos revisar eso en la Biblia. Y quiero ir concluyendo. 2 Timoteo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Dice de esa manera Pablo. Y es así como concluye 2 Timoteo. Les expliqué que esta epístola Pablo la escribe en la cárcel. Y que desde la cárcel Pablo está diciéndole todo esto que he explicado en este momento a su hijo Timoteo. Y le está explicando que debe predicar la palabra, que debe enseñar la palabra, que debe explicar correctamente la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Era la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo. Pero en 2 Timoteo 4, 6 al 8, Pablo se está despidiendo. Pablo va a ser sacrificado uno de estos días. Y dice: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo se está despidiendo de Timoteo y le dice: ven pronto, tal vez llegues a tiempo y tal vez todavía me encuentres vivo, porque Pablo sabía que iba a ser sacrificado por el imperio romano, que en cualquiera de esos días una guillotina iba a cortar su cabeza. Pablo lo sabía, pero a pesar de eso, Pablo no está aquí en un estado depresivo. Pablo no ha caído en angustia. Pablo no está deprimido. Pablo, aunque va a ser sacrificado con una guillotina cortando su cuello, Pablo está diciendo: yo estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Ha llegado el tiempo. Y entonces Pablo dice: he peleado la buena batalla. La he peleado. No ha sido fácil, pero he peleado la buena batalla. He peleado la batalla de la fe. Me he mantenido firme. He terminado mi carrera. Puedo decirlo así, decía Pablo: he terminado mi carrera. Me he mantenido en la fe. Yo no sé si usted pueda tener esta fe hasta el último momento de su vida, pero Pablo es lo que le está enseñando a Timoteo. Debemos permanecer en esta fe hasta el último momento, hasta la muerte, hasta el último instante. Debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, dice Pablo, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Es decir, no todo termina acá. Ellos creen que con matarme se va a terminar todo, pero no. Yo tengo claro algo: me espera la corona de justicia que Dios me dará en aquel día. Así que yo me voy con esa fe. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mis amados hermanos, ¿hasta qué punto estamos viviendo esa fe? ¿Hasta qué punto es la fe que tenemos en el Evangelio? Pablo llegó hasta su último día con esta fe, con este Evangelio, y dejó dicho acá que él iba a recibir la corona de justicia, que Dios iba a otorgar un día, pero no solamente a él, sino también a todos los que con amor hayan esperado su retorno, los que con amor hayan esperado su venida. Por eso, cumplir la evangelización mundial es preparar la venida de Cristo, esperando con amor su venida. Yo espero que Cristo venga y los animo a cada uno de ustedes a que terminemos lo que ya comenzamos. Hemos empezado la evangelización mundial y de verdad es de mucho gozo ver todo lo que Dios está haciendo en el mundo y entender que esta es la obra de Dios y que aquel que la comenzó la va a terminar, como dice la Escritura.
Pero yo les animo a ustedes que terminemos lo que ya comenzamos, hasta el último suspiro de nuestras vidas. Que esa fe no mengue en nosotros, que esa fe no cambie, que reconozcamos hasta el último momento que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el día que tengamos que irnos de esta vida, terminemos declarando nuestras últimas palabras diciendo que Jesús es el Mesías, el Cristo, a quien esperamos. Amén. Jesús es el Cristo. No es otro mensaje, no es otra palabra de la cual Pablo le hablaba a Timoteo. Es este Evangelio. Así que en 2 Timoteo podemos ver todo este mensaje. Jesús es la buena noticia. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero orar en este momento. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor del cielo, poder compartir esta palabra con nuestros hermanos, Señor, a través de las redes. Oro, Señor, para que cada día esta fe pueda ser más profunda en cada uno de nosotros, Señor. Y que al igual que Pablo podamos decir, hemos corrido la carrera y hemos peleado por la fe, hemos batallado por la fe y hemos terminado nuestro recorrido. Señor, que podamos permanecer hasta el último momento con esta fe, que las circunstancias, Señor, que puedan venir a nuestras vidas, no sean, Señor, limitantes para seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa fe correcta. Ayúdanos, Señor, para que el Evangelio entre a nuestros corazones cada día, cada momento, Señor, de nuestra vida. Y que podamos, Señor, correr esta carrera, Padre, con esa fe firme, creyendo que Jesús es el Cristo y preparando su retorno en nuestros días, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque nos has revelado este Evangelio, en el cual podemos anclar nuestra vida, Señor, en el cual podemos estar seguros, en el cual, Señor, podemos también encontrar el gozo de nuestra salvación. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Bendice a cada hermano, a cada discípulo, Señor, de la evangelización mundial. En el nombre de Jesús Cristo, Señor, oro todo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Maranata.